Buenas tardes, estudiantes. Estamos en la guía de trabajo de la semana del 6 al 10 de julio. Las páginas de la 145 a la 150 del libro de texto. Estamos en la página 145 en el 5.1. Conozcamos la gráfica de cinta. Analiza. En el parque juegan algunos niños. 5 de ellos van a su casa y 9 se quedan jugando. ¿Cuántos niños estaban jugando en el parque? Vamos entonces al soluciona. Represento utilizando la gráfica de círculos aprendida en primer grado. Aquí tenemos la gráfica de círculos. Veamos entonces que a partir de la gráfica de círculos, a partir de esta, se pueden construir la gráfica de cinta. Se dibujan los rectángulos para luego identificar cada parte que se está señalando y luego vemos el largo total de la cinta. Entonces aquí represento en la gráfica de cinta. Veamos entonces que dice se quedan 9 niños y se van 5. Estos datos los conozco en el problema. Si ustedes observan, aquí tengo que 5 de ellos se van a su casa y 9 se quedan jugando. Entonces esos son los datos que ya conozco y me piden que dé respuesta de cuántos niños estaban jugando en el parque. Entonces, para encontrar esa respuesta, basta sumar 9 más 5. Y si sumo 9 más 5 es igual a 14. Y ese 14 debo escribirlo acá. Entonces, vemos también que esta parte de la cinta representa a los 9 niños. Y la otra parte de la cinta representa a los 5 niños. Por eso esta parte es un poco más larga, más grande que la otra parte, porque esta solo está representando a los 5 niños. Y el largo total representa la cantidad de niños que estaban jugando en el parque, que dijimos acá en la respuesta son 14 niños. Usted ahí en el libro debe remarcar las cantidades para una mejor observación. Entonces, no debemos olvidar que la gráfica de cinta también facilita identificar la operación. El largo de la cinta representa el total y cada una de las partes representan los sumandos. La suma de las partes de la gráfica de cinta es igual al largo de la cinta. Resolvamos entonces acá en este ejercicio. Responde utilizando la gráfica de cintas. Literal A. Carmen preparó algunos pastelitos. Se comieron 8 y quedaron 7. ¿Cuántos pastelitos preparó Carmen? Esa respuesta debemos nosotros de encontrarla en la gráfica de cinta. Respondamos entonces a esa pregunta que tenemos ahí. Ya tenemos algunos datos que nos da el problema. Tenemos aquí 8 y aquí tenemos 7. Estos datos son los que debemos ubicar en esta gráfica de cinta que nos muestra acá. Veamos entonces en la gráfica, vamos a ubicar los datos que ya conocemos. Se comieron 8, represento acá esta porción de la cinta, me está identificando los 8 pastelitos que se comieron. Y luego dice que quedaron 7. Esta otra parte de la cinta está representando los 7 pastelitos que quedaron. Pero la pregunta es, ¿cuántos pastelitos preparó Carmen? Para darle solución a esa respuesta, nos vamos al planteamiento de la operación y ahí vamos a plantear que es una operación llamada suma. Vamos a sumar los 8 pastelitos que se comieron y los 7 pastelitos que quedaron para sumar 8 más 7, que es igual a 15. 15 pastelitos entonces fueron los que preparó Carmen. Y ubico acá la respuesta y al sumar 8 más 7 me da 15 y ubico acá el largo de la cinta. Continuemos entonces, estamos en la página 146, en el literal B, se tenían algunos
crayones en una caja. Se utilizaron 12 y quedaron 6 sin utilizar. La pregunta, ¿cuántos crayones tenía en la caja? Veamos entonces aquí, coloca en la gráfica de cinta la información dada en el problema. Veamos entonces acá tenemos una porción de cinta, observe, mucho más grande que la que tenemos acá a la par. Entonces acá, ¿qué cantidad va a estar representada en la gráfica de cinta? Tenemos ahí que tenemos 6 y tenemos 12. Estos 12 son los que se utilizaron, los 12 crayones que se utilizaron. Y estos 6 son los que quedaron sin utilizar. Entonces acá hemos representado en esta parte los 12 y esta otra parte en la cinta me representa los 6. Veamos entonces en el planteamiento de la operación qué debemos hacer. Vamos a sumar 12 más 6 y 12 más 6 es 18. La respuesta es 18 crayones y acá tengo la respuesta del total de la cinta, que son 8 y son 18, perdón, el total de la cinta son 18. ¿De dónde obtuvimos el 18? De sumar 12 más 6. Literal C, en una fiesta se tenían algunos globos, se revientan 7 y quedan 10. ¿Cuántos globos habían? Respondamos a esa pregunta colocando en la gráfica de cinta la información dada. Veamos cómo queda. Tenemos ahí los 10 globos que quedaron y los 7 globos que se revientan. Entonces acá esta porción de la cinta representa a 7 globos que se revientan. Esta otra porción de la cinta representan a los 10 globos que quedan. Ahora veamos cuánto es el largo de la cinta y para eso debemos sumar 7 más 10 y 7 más 10 es 17. Respuesta 17 globos y aquí obtengo el largo de la cinta con los 17 globos. Resuelve en casa. Responde utilizando la gráfica de cinta literal A. En un corral se tenían algunos pollitos, se escaparon 5 y quedaron 13. ¿Cuántos pollitos tenía el corral? Veamos entonces que vamos a colocar en la gráfica de cinta la información dada en el problema. Y aquí tenemos los que quedaron, 13 pollitos, y luego tenemos los 5 que se escaparon. Observemos la gráfica de cinta. Esta porción hasta acá representa 5 pollitos y la otra porción de cinta representa a los 13 pollitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planteemos la operación. 5 más 13 y 5 más 13 es igual a 18. 18 pollitos es la respuesta y acá en este espacio tenemos representado la cantidad de pollitos que fueron 18, los que tenía el corral. Literal B, en un almacén venden camisas. Si venden 10 camisas y quedan 16, ¿cuántas camisas tenía el almacén? Coloquemos en la gráfica de cinta la información dada. Observemos acá que vamos a ordenar, vamos a colocar en esta gráfica de cinta la información que nos está dando el problema. Observemos cómo nos queda. Tenemos ahí las 16 camisas que quedan y tenemos las 10 camisas que se venden. Entonces acá esta porción de la cinta hasta acá, observe, las llavecitas nos están señalando la porción de cinta que se toma. Esta porción representa 10 y esta otra porción representa 16. Planteemos entonces la operación que vamos a realizar para obtener el largo total de la cinta y vamos a saber también cuántas camisas tenía el almacén. Planteamos la operación y tenemos 10 más 16 para sumar 10 más 16 nos da 26. 26 camisas entonces eran las que tenía el almacén. Y aquí coloco la
el resultado que me da de esta operación suma. 10 más 16, 26 camisas. Estamos en la página 147 en el 5.2. Utilicemos la gráfica de cinta. Analiza. En el parque habían algunos niños jugando. Llegaron 9 niños y en total ahora hay 14. ¿Cuántos niños habían inicialmente? Vamos entonces al soluciona. Represento utilizando la gráfica de círculos aprendida en primer grado. Y a partir de la gráfica de círculos se puede construir la gráfica de cinta. Ahí vamos a dibujar los rectángulos. Observemos acá, aquí ya nos da una cantidad total. Esta cantidad total ya la conocemos. Tenemos aquí una cantidad. Observemos aquí, podemos contar los círculos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y esa es la cantidad que desconocemos. Tenemos acá una cantidad que ya conocemos. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta cantidad ya la conocemos. Y esta cantidad que conocemos nos la ha dado el problema. Nos falta saber cuántos habían. Represento entonces esos datos en la gráfica de cinta. Y aquí, como ya sabemos la cantidad total, que son 14, a esos 14 le voy a restar 9. Observemos acá que ya no estamos en la operación suma, estamos en la operación resta y observemos acá el signo menos que nos está indicando que estamos en una resta. También es importante leer el problema, porque el problema dice que llegaron 9 niños y en total hay 14. ¿Cuántos niños habían inicialmente? Esos niños no sabemos cuántos eran en un inicio, pero al resolver el problema sí vamos a identificar que esos niños eran 5, porque a 14 le resto 9 es 5. Entonces acá el número que desconozco es 5, como bien lo identificamos cuando contamos los círculos. Entonces ahí debemos remarcar bien esas cantidades que nos está dando el problema y colocamos acá que habían 5. Continuamos entonces en esta resolución. No olvide que la gráfica de cinta ayuda a identificar la operación. Se realiza una resta para calcular el valor de una de las partes de la cinta. Entonces vamos a resolver ahora este problema. Responde utilizando la gráfica de cinta. Literal A. Julia tenía algunos pastelitos. Le regalaron otros 8 y ahora tiene 15. ¿Cuántos pastelitos tenía Julia? No sabemos cuántos tenía, solo sabemos que le regalaron 8 y que ahora tiene 15. Pero, ¿cuántos pastelitos tenía Julia en un inicio? Veamos entonces, coloquemos esos datos en la gráfica de cinta. Esa información que nos da el problema la vamos a colocar en la gráfica de cinta que tenemos acá. No olvide que esta porción de la cinta nos está identificando una cantidad y esta porción de la cinta nos está identificando otra. Observemos entonces, dice que le regalaron 8 y ahora tiene 15. Esos datos son los que sabemos porque el problema nos está dando. Le regalaron 8 y ahora tiene 15, pero necesitamos saber cuántos pastelitos tenía Julia en un inicio. Veamos entonces acá qué operación vamos a hacer. Planteamos esa operación en el PO, que es el planteamiento de la operación. 15 menos 8. Y 15 menos 8 es 7. La respuesta es 7 pastelitos. ¿Cuántos pastelitos tenía Julia? 7 pastelitos tenía en un inicio. 15 es una cantidad que conocemos porque el problema nos está dando. 8 es la otra cantidad que ya conocemos porque el problema nos está dando. La cantidad o el dato que desconocemos
es este, el 7, que lo encontramos al resolver la operación utilizando la resta. Entonces, esta parte de la cinta representa 7 pastelitos y esta otra parte de la cinta representa 8 pastelitos y la cinta total nos está representando 15 pastelitos. Continuemos entonces y estamos en la página 148. En una caja habían algunos lápices de colores. Se agregan 9 y ahora hay 20. ¿Cuántos lápices de colores habían en la caja? Veamos entonces, vamos a colocar esos datos en la gráfica de cinta. Esa información que nos da el problema la vamos a colocar en la gráfica de cinta y esa gráfica de cinta es esta que nos está mostrando. Entonces tenemos acá que se agregan 9 y ahora hay 20. ¿Dónde voy a escribir ese 20? Justo ahí, porque es la cantidad mayor, que es la cantidad total de la cinta que está representando. Y este 9 son los que se agregaron. Este dato que tengo acá es lo que debo responder al realizar la operación para contestar a la pregunta ¿cuántos lápices de colores habían en la caja? Entonces nos vamos al planteamiento de la operación y decimos 20 menos 9. 20 que nos da el problema y 9 que eran los que se agregaron. ¿Cuántos lápices de colores habían en la caja? Entonces la respuesta es 11, porque 20 menos 9 es 11. 11 lápices de colores. Y acá en la cinta lo ubicamos. Este 9 está representado en esta porción de la cinta y esta otra porción de la cinta representa los 11 lápices. Y acá es la cantidad que total, ¿verdad? Entonces acá observamos que debemos ubicar esos datos en la gráfica de cinta. Literal C, en una fiesta habían algunos globos. Después inflaron 7 más y ahora hay 16 en total. ¿Cuántos globos habían inicialmente? Eso es la cantidad que no sabemos. Solo sabemos que en una fiesta habían algunos globos, pero no sabemos cuántos. Que después inflaron 7 más y ahora hay 16 en total. ¿Cuántos globos habían inicialmente? Encontremos entonces ese dato, esa información. Pero primero debemos colocar en la gráfica de cinta la información que nos da el problema. Tenemos ahí 7, ubicamos el 16 y encontramos la cantidad de globos que habían inicialmente, que es el dato que desconocemos. Entonces planteamos la operación y vamos a decir 16 menos 7 y 16 menos 7 es igual a 9. Entonces la respuesta es 9 globos. Y acá en la gráfica de cinta tenemos esa información representada. Esta porción de la cinta representa a los 7 globos, esta otra porción de la cinta representa a los 9 globos y tenemos la cantidad total que eran 16. Veamos entonces, estamos en el resuelve en casa y tenemos ahí responde utilizando la gráfica de cinta. Literal A. María tenía algunos pollitos, le regalaron 3 y ahora tiene 12. ¿Cuántos pollitos tenía María? Coloquemos entonces en la gráfica de cinta la información dada en el problema. Observemos acá que hay algunos datos que ya conocemos, que son 3 y 12. ¿Dónde los vamos a ubicar? Observemos la gráfica de cinta porque esto nos ayuda también a ubicar las cantidades que nos da el problema para luego poder responder a la pregunta que nos están dando. Entonces tenemos ahí 3 y tenemos 12, que es lo que nos da el problema. 3 pollitos que le regalaron y con esos 3 que le regalaron llega a 12 pollitos, pero no sabemos aquí cuántos pollitos tenía ya María. Entonces vamos al planteamiento de la operación para saber este dato que desconocemos. Entonces tenemos ahí 12 menos 3 y 12 menos 3 es igual a 9. 9 pollitos es la respuesta. Entonces, ¿cuántos pollitos tenía María? Tenía 9.
Esta porción de la cinta, observemos, esta porción más pequeña representa a los 3 pollitos. Esta otra porción de la cinta representa a los 9 pollitos que tenía María, y acá tenemos la cantidad total de pollitos, que eran 12. Literal B, en una escuela tienen varias pelotas. Les regalan 9 y ahora tienen 15. ¿Cuántas pelotas tenían en la escuela? Coloquemos en la gráfica de cinta la información dada. ¿Qué información tenemos? Tenemos aquí 9 y tenemos 15, y esos datos, esa información debemos colocarla en esta gráfica de cinta. Observemos la gráfica de cinta que está tomada por porciones, y esa porción representa a un dato, a una cantidad. Entonces vamos a ubicar las que le regalan, que son 9, y que con esas que le regala hacen 15. Entonces, ¿cuántas pelotas tenían ya en un inicio de una escuela? Planteamos la operación. Debemos hacer una operación llamada resta. 15 menos 9, y 15 menos 9 es igual a 6. La respuesta es 6 pelotas. Mire, esta parte de la cinta representa a los 15. Esta otra parte de la cinta representa a los 9. Y aquí en esta parte vamos a colocar la respuesta que nos dio, que es 6. Muy bien. Estamos en la página 149. Y en esta página, en la 149, en el 5.3, practiquemos lo aprendido. Estos ejercicios son para que usted continúe practicando. Estamos en la página 149 en el literal C, y también estos ejercicios son para practicar. Estamos ahora en la página 150. Resuelve en casa. Responde utilizando la gráfica de cinta. Literal A. En un salón habían algunos estudiantes. Salieron 5 y quedaron 14 en el salón. ¿Cuántos estudiantes habían en el salón? Observemos bien el problema. En un salón habían algunos estudiantes. Salieron 5 y quedaron 14 en el salón. ¿Cuántos estudiantes habían en el salón? Esa pregunta vamos a responder colocando en la gráfica de cinta la información dada. Conocemos que salieron 5 y también en el problema conocemos que quedaron 14. Observemos entonces acá, esta porción de la cinta representa a los 5 estudiantes que salieron. Esta otra porción de la cinta representa a los 14 estudiantes que quedaron. Este dato es el que necesitamos encontrar y lo encontramos realizando la operación. Observemos acá qué operación vamos a realizar, una suma o una resta. Analicémoslo entonces, y en el planteamiento de la operación en el PO vamos a colocar los 5 estudiantes que salieron más los 14 que quedaron. Observe que estamos ante una operación llamada suma. Vemos acá el signo, que es el signo más, y el signo más nos está indicando que estamos ante una suma. Entonces necesitamos conocer el dato total de lo que nos está mostrando la cinta, y también necesitamos responder la pregunta ¿cuántos estudiantes habían en el salón? Sumamos entonces 15 más 5, sumamos 5 más 14, y 5 más 14 son 19. Respuesta: 19 estudiantes son los que habían en el salón. Damos respuesta a la pregunta y colocamos el 19 acá, donde nos está mostrando todo el largo de la cinta. Pasemos entonces ahora al literal B. Ana ahorró algunos dólares. Le regalaron 5 y ahora tiene 12. ¿Cuántos dólares ahorró Ana?
Coloquemos en la gráfica de cinta la información dada. Ya tenemos algunos datos y tenemos ahí 5 y luego tenemos ahí 12. Nos falta conocer un dato. Planteemos la operación. ¿Qué operación vamos a hacer? Acá vamos a hacer una resta. Entonces vamos a decir 12 menos 5 y 12 menos 5 es igual a 7. Respuesta: $7 fueron los que ahorró Ana. Y acá colocamos la información que nos dan y también la respuesta. Esta parte de la cinta representa a 5, esta parte de la cinta representa a 7 y todo el largo de la cinta está representado en 12. Literal C. Carmen horneó algunas galletas. Su mamá preparó 10 y en total ahora tiene 16. ¿Cuántas galletas horneó Carmen? Coloquemos entonces en la gráfica de cinta la información dada. Tenemos ahí que su mamá preparó 10. Sabemos que en total tiene 16. ¿Y cuántas galletas horneó Carmen entonces? Planteemos la operación. 16 menos 10. 16 menos 10 entonces es igual a 6. 6 galletas entonces fueron las que horneó Carmen. Colocamos el 6 en la respuesta y también lo colocamos donde nos está señalando la gráfica de cinta. Esta parte representa 6, esta otra parte representa 10 y toda esta parte de la cinta representa a 16. Literal D. En una canasta habían algunas naranjas. Se comieron 2 y quedaron 11. ¿Cuántas naranjas habían en la canasta? Coloquemos en la gráfica de cinta esa información dada en el problema. Sabemos ahí y observemos la gráfica de cinta que nos está mostrando las cantidades. Lo que tenemos que hacer es colocar donde corresponde. Y acá tenemos que fueron las 2 que se comieron, las 11 que quedaron y lo que nos preguntan es cuántas naranjas habían en la canasta. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer? Observemos 2 más 11, porque acá el problema, mire, nos está mostrando que cuando tenemos que colocar acá la cantidad estamos ante una suma y cuando tenemos que colocar acá alguna de las cantidades que desconocemos vamos a estar ante una resta, como lo observábamos acá, que nos daba el problema 16 y teníamos 10 y necesitábamos encontrar esta parte. Por eso acá estábamos ante una resta, pero acá ya tenemos estos datos, necesitamos encontrar la cantidad total. Por eso acá tenemos que saber esa cantidad total y cuando estamos ahí estamos ante una suma. Por eso sumamos 2 más 11 y 2 más 11 son 13 y colocamos acá cuántas naranjas habían en la canasta, 13, que es la suma de estas dos cantidades y por eso colocamos acá el 13. La respuesta entonces son 13 naranjas. Gracias entonces por su atención.